Bien, comenzamos a desandar la propuesta periodística de esta jornada de día lunes, y hoy nos va a visitar, como decíamos, el último lunes de cada mes, en este caso, Ondina Motura. Ondina, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de ansiedad y también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la depresión, ¿no? Uh-huh. Es un tema preocupante, ¿no? Sí. Pero yo lo que quería explicar es una serie de cosas que por ahí no le dan importancia. Hay muchas patologías que son psicosomáticas. Hay muchas patologías que son psicosomáticas que la encontramos en la edad adulta y que se han hecho muchos estudios a lo largo de los años. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya vamos a retomar. Hacemos un pequeño corte comercial, compromisos comerciales que tenemos, como decíamos, con la producción, y ya retomamos con Ondina este tema. ¿Les parece? Ya venimos. La Peruana descubre la diferencia en nuestro supermercado. Elaboración artesanal, calidad excepcional y atención personalizada. Experiencias de consumo únicas en Avenida Ramírez 2134, Paraná. ¿Sos empleado público, jubilado o pensionado provincial? Con Muper accede a eso que necesitas con tu ayuda económica 100% digital. Cuotas fijas y en pesos. Con Muper, lleva adelante tu proyecto. El dinero no es todo, pero con ayuda. El dinero no es todo. Ay, con ayuda. El dinero no es todo, pero con ayuda. El dinero no es todo. Ay, con ayuda. Crecer. Con vos, siempre. Plantamos futuro. Plan de arbolado urbano de la ciudad. Cuidamos el ambiente. Plantamos 2.000 ejemplares nuevos por año. Impulsamos la participación ciudadana, preservando nuestro patrimonio verde. Realizamos cada plantación junto a clubes, escuelas, empresas, organizaciones y vecinos. Mejor calidad de vida y aire más puro. Hacia una ciudad sostenible. Paraná Municipio. ¿Qué esperás para asociarte al Robin? Vas a encontrar piletas, diversión, amigos, deportes. Sin vueltas, pagás durante 8 meses y te bonificamos 4. No necesitamos más palabras. Nuestra cuota habla por sí sola. Búscanos en las redes o comunicate al 3435 10 92 94. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Siempre. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del Litoral, en sus 3 direcciones. Retomamos el diálogo con la doctora Ondina Motura. Estábamos por comenzar para hablar de un tema que es del cual mucho se habla, pero a veces poco se conoce, que tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Ondina, es un tema que a veces no todos conocen, ¿no? Tal cual. Yo lo que quiero aclarar es que ahí vamos a ver en la presentación una serie de clasificaciones. Yo la otra vez había empezado a hablar del tema y había dicho que cuando afecta la vida, el transcurrir normal de la vida, se considera, todas estas patologías se consideran trastornos, y habíamos hablado un poco de cómo se clasifican los distintos tipos de ansiedad, ¿no es cierto? Pero por ahí uno tendría que tener, no me parece en realidad lo adecuado. Yo no soy psiquiatra ni psicóloga y hay que respetar el DSM-5, que es el manual que se usa.
Pero en realidad uno se da cuenta con el pasar de los años, cuando ve los pacientes, que la ansiedad y la depresión son síntomas, no son en el fondo trastornos. Con todo lo que se ha estudiado, se ha visto, hay un montón de publicaciones que demuestran que no solo el cuadro de ansiedad, porque ansiedad, digamos que por definición no hay una causa clara. Una cosa es que yo estoy acá, estoy ansiosa, que eso también hay que tenerlo claro, porque hoy en día uno quiere aplacar todas las emociones y que no están mal, y son a veces necesarias para enfrentar ciertas situaciones, ¿no es cierto? Pero uno con el correr de los años ve que muchas patologías, que son las psicosomáticas, vamos viendo que es como que el cuerpo grita por cosas que no dice. Entonces, en realidad la mejor manera de tratar la ansiedad y depresión, que son síntomas, yo le prefiero llamar síntomas, es con psicoterapia en realidad. ¿Y qué síntomas hay dentro de la depresión o la ansiedad? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que no la puede reconocer a veces. Es que eso es la causa, porque nosotros definimos ansiedad el estado emocional en el que se experimenta una sensación de angustia y desesperación permanente por causas no conocidas a nivel consciente. Ahí está. Y ahí entramos en lo que es la teoría del trauma. Siempre hay cuestiones que no la sabe el paciente, pero no la puede traducir en palabras, que hace que tenga estos cuadros, tanto de ansiedad como de depresión, y no solamente ansiedad y depresión, porque uno no lo puede explicar. Si uno, por ejemplo, estoy acá, estoy ansiosa, y está bien, porque también hay que bancarse las emociones, que hoy en día es como que se trata de aplacar todo un aplanamiento afectivo general ahí, y es como que no se quiere sufrir ni un poquito, entonces uno dice, no, yo no me quiero bancar esta ansiedad y me empastillo. No, realmente es bueno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se ha encontrado que todos estos cuadros en que no hay a nivel consciente una explicación, siempre, por medio de la teoría del trauma, se entiende que ha habido situaciones en la infancia que han generado que en la adultez se generen estos cuadros. Y no solamente estos cuadros, también fibromialgia, hasta enfermedades autoinmunes, un montón de cuadros a nivel orgánico. Pero no es que uno lo va a curar a esos cuadros yendo al psicólogo. Esos cuadros ya es que cuando la enfermedad ya se manifiesta a nivel orgánico. Claro, y es el resultado final de toda una vida. Es el resultado final. Y lo que tiene de bueno que hoy en día hay publicaciones que demuestran cómo fue esa ruta. Existe esa ruta, no es que es alguien que supone que es así. Se ha encontrado que todos estos procesos inflamatorios, o sea, ante situaciones de estrés y más estrés y traumas reiterados, quizás en la infancia, que hay veces que los niños reciben violencia y que ni siquiera se la considera violencia a veces, ¿me explico? Hacen que ese niño genere todo un sistema de una ruta por la vía de las interleuquinas, de las citoquinas y demás, que se ha visto que atraviesan la barrera hematoencefálica y generan alteraciones en los neurotransmisores, pero como también afectan a distintos órganos. Es todo un estado inflamatorio, todo el cuerpo. La depresión no está en la cabeza sola. Hay una alteración en los neurotransmisores, que ahí es cuando lo tratan, a veces no queda otra que con medicación, pero también hay una alteración de todo el organismo. ¿Me explico? La alteración del organismo significa, Ondina, por ejemplo, no sé, transpirar más, ponerse colorado, gritar. Afecciones orgánicas como por ejemplo la fibromialgia. La fibromialgia puede ser un disparador. La fibromialgia es el resultado final de muchas veces traumas en la infancia que no han sido expuestos en palabras, que eso es lo que yo veo muchas veces. Gente que por ahí nunca fue a terapia, pero fue poquito tiempo y dejó, y nunca tuvo la posibilidad, porque quizás no se le preguntó o no tuvo la posibilidad, y está queriendo contarlo, porque me lo cuentan a mí, porque yo hago miopatía, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero como pregunto muchas cosas de la vida personal porque hago miopatía, ahí se preguntan cosas muy sutiles y muy profundas, ahí aparecen las situaciones de la infancia muy traumáticas que me agradecen que se lo haya preguntado, porque yo me animo a preguntárselo muchas veces, y uno dice, bueno, los psicólogos me dirán, ¿y qué hace ella? Preguntándolo, porque ¿qué es lo que va a hacer con eso? Sí, yo no sé qué es lo que va a hacer con eso. O sea, más allá de que puedo hacerle una historia clínica homeopática, pero obviamente que tienen que ir a terapia estas personas, pero el hecho de haberlo contado, poner en palabras, ya es el inicio de la curación. Más allá de que si están con fibromialgia, si están con una enfermedad autoinmune, con lo que sea, con colon irritable,
A eso apuntaba, que no el solo... tratamiento obviamente que lo van a recibir, lo van a tener que recibir. Ondina, usted mencionó recién fibromialgia, pero debe haber infinidad de cuadros colon médicos irritable. de lo que uno a veces ve en la familia, más cercano, le cuentan a un amigo, colon irritable, diarrea, dolores musculares en la boca del estómago. Cuando uno dice que uno somatiza todos los problemas que nos rodean en la vida de todos los días, esto se refleja en este tipo de conductas o de problemas, ¿no? Tal cual. Pero tiene esto nació en nuestra infancia muchas veces. Entonces, en terapia hay que revisarlo a eso. Más allá de que yo puedo dar plantas para eso, el psiquiatra puede dar medicación, el reumatólogo va a tratar la enfermedad autoinmune porque ya en la artritis reumatoidea no es psicológico, tiene deformadas las articulaciones y hay que tratarlo. Pero el origen, y el tema es que se descubrió la ruta y se definió cuáles son las interleuquinas y demás que han podido en la depresión, por ejemplo, pasar la barrera reumatoencefálica y provocar la alteración en la serotonina, que por eso se dan muchas veces inhibidores de recaptación de serotonina, por ejemplo, y a nivel orgánico también. Se asocia muchas veces con problemas intestinales, se ve que hay un cuadro de tipo inflamatorio a nivel corporal y se ha visto que cuando uno trata la depresión mejoran los mediadores inflamatorios y se ha visto cuando se trata la enfermedad inflamatoria, como puede ser a veces las autoinmunes, si no bajan los mediadores inflamatorios, la depresión no se va. Entonces, estamos hablando de que la depresión no solamente está en la cabeza, está en todo el cuerpo entero. Claro, porque el cuerpo se manifiesta con distintas conductas, dolores y cuadros que a veces uno va a una guardia y no sabe definir y no sabe poner en palabras. Una vez que uno pone en palabras, va a terapia y lo pone en palabras, eso es el inicio de la curación. A mí muchas veces y es una bracita caliente porque me vienen a contar, porque se da en el interrogatorio, y sí, yo no sé, no tengo las estrategias, yo no soy psicóloga para tratar un caso así. Obviamente que tienen que ir a terapia, pero yo lo que quiero concientizar es que es la punta del iceberg la ansiedad, y es un síntoma. No me gusta que le llamen trastorno en el fondo, porque es un síntoma de algo que está abajo y que hay que preguntárselo al paciente. Ondina, cuando usted dice viene de la infancia, se refieren, pregunto, ¿son traumas que se despegaron o que sucedieron en la infancia? Por situaciones que vivieron en la infancia. Situaciones traumáticas, la pérdida de un ser querido, algo fuerte que le pasó. Pérdidas grandes, sí. Y que están esperando desesperadamente contarlo. Y te agradecen que se lo hayas preguntado. ¿Me explico? Y ese es el inicio de la curación. Obviamente que después tienen que ir a terapia y obviamente después tienen que seguir el tratamiento si tienen una enfermedad autoinmune. ¿Me explico? Porque las articulaciones están destruidas y hay que tratarlo. Pero hay que tener en claro eso. ¿Me explico? Eso es lo más importante que quiero que tengan en claro, porque la gente escapa, más que nada las generaciones que yo atiendo, escapan a ir a terapia, que dicen, no, yo no soy loca, yo porque voy a ir. No. Es la causa realmente, la medicina preventiva real es la psicoterapia. ¿Me explico? Eso en el tema ansiedad. Y en el tema depresión también. Son hermanos prácticamente con la ansiedad. Lo que pasa es que la depresión, existen casos raros de depresión que no se asocian a ansiedad. Existen casos raros de depresión que no se asocian. La mayoría de la depresión se trata, es más, los psiquiatras lo tratan con un antidepresivo y un ansiolítico, determinados ansiolíticos, no cualquier ansiolítico, aparejado, rara vez usted lo trata con el antidepresivo solo. ¿Me explico? Además de consultar con un profesional del área de psicología, ¿hay determinadas plantas o hierbas que ayudan a esto o que orientan superar esta instancia? Tal cual. Si quieren vamos a ir viendo. Acá son la clasificación. También es muy feo clasificar, porque por ahí se le pone nombre y rótulos a cosas que antes no se le llamaba así, entonces se le llama trastorno y no me parece del todo bien. Y por ahí ahora estaba leyendo que existe un término, por ejemplo, ecoansiedad. ¿Y qué es la ecoansiedad? Se la pueden googlear, ¿qué es la ecoansiedad? Para que vean gráficamente algo que se está haciendo. Ecoansiedad es ansiedad generada por todo el trastorno, el problema climático, que genera ansiedad en la gente. ¿Y no le parece que es como para generar ansiedad? O sea, el hecho de que uno escuche el pronóstico, que va a haber un cambio brusco, que va a descender la temperatura, que viene una tormenta muy fuerte. Y todos estos cambios terribles. La gente, obviamente, que se preocupa por eso y ahora se le llama ecoansiedad. Entonces, ¿no será que es echarle la culpa al individuo de problemas que hay que resolver y que no están resolviendo? ¿El problema lo tiene el individuo o el problema es general? La ansiedad por perder el trabajo, todas estas cuestiones.
¿Me explico? ¿No será que hay que ir más arriba y solucionar otras cosas y no echarle la culpa de esa ansiedad al individuo? A lo que nos rodea, en otras palabras. Algo que nos rodea. ¿Y cómo, bueno, buscar otras causas o ir a un profesional? Y obviamente ir a un profesional, pero cuando uno ve que hay una enfermedad que tiene un fondo bien psicológico y que se han descubierto, todas las patologías prácticamente se van a descubrir que tienen una base psicológica, ir a terapia. Y que los psicólogos traten de preguntar, que sean valientes en preguntar esas situaciones, porque a veces demoran en preguntarlo y el paciente se va antes de que se lo llegue a preguntar. Porque es una pregunta que por ahí da miedo hacerla, pero yo perdí el miedo cuando yo veo que le genera un alivio muy grande a los pacientes cuando se lo pregunto, y están hirviendo y esperando que se los pregunte. Cuando usted habla como profesional, como médica, con una persona que tiene ansiedad o que tiene depresión, lo primero que se da para bajar un poco esa ansiedad, ¿en qué consiste? ¿Alguna hierba? ¿Alguna hierbas? Cosa? Hay muchísimas. Lo que tiene de bueno las hierbas, si uno va a elegir una cosa u otra, lo que es la psiquiatría, las drogas que se venden hoy en día, o las plantas, es que son menos afines a los receptores, o sea, tienen menos potencia, pero lo que tienen de bueno es que generan menos adicción. ¿Me explico? Eso es lo que tiene de bueno. No generan el hangover, que le dicen que es la borrachera matinal. Uno las toma un tiempo, después las deja sin ningún problema, porque como les decía, no generan dependencia. Otra cosa que tiene, por ejemplo, el hipérico, que está mencionado ahí, es que eso sí es muy parecido, porque el hipérico es muy efectivo, demasiado efectivo, es como las drogas prácticamente de la medicina oficial, y uno demora en lograr el efecto. ¿Me explico? Demora más o menos 15, 20 días, depende del paciente, en lograr el efecto. Lo que tiene de malo el hipérico, que es un antidepresivo que es excelente, pero tiene muchas interacciones farmacológicas con otros medicamentos, entonces tiene que indicarlo un médico que conozca toda la patología del paciente y las interacciones. Aparece como hierba de San Juan, muchas veces aparece en los prospectos de otros medicamentos porque interactúa, tiene muchas interacciones, entonces hay que cuidar eso, se ha visto que puede subir un poquito la presión, entonces hay que estudiar bien el paciente antes de indicarlo, y cuando se lo indica, indicarlo en dosis alta y se logra un efecto como de los antidepresivos, como la paroxetina, la fluoxetina y demás. Dentro de las plantas que son, por ejemplo, para la ansiedad, hay muchas plantas que están mencionadas acá, si pueden ir pasándolas si quieren. Está estos son imágenes de la que quería explicar, la fisiopatogenia, pero no voy a detener cuáles son las causas de los ataques de pánico y demás, como a nivel nervioso, pero ahora sabemos que en realidad es un proceso inflamatorio que se extendió también hacia el cerebro, entonces es un proceso más complejo. Los receptores al GABA, que es donde más o menos, donde la mayoría de las plantas y las drogas de la medicina oficial actúan. Tenemos plantas como la pasiflora. La pasiflora es una planta que tiene un efecto no tan fuerte como la valeriana, que es la que sigue después. Se puede hacer en infusión, en tomarlo en extracto seco, que es mucho más fuerte en extracto seco que en infusión, o en tintura. Infusión no hay problema porque la dosis es mucho menor que en el extracto seco. En el extracto seco el efecto es mucho más fuerte, pero es mucho más efectivo, pero hay que por ahí hacer la receta, o bien por ahí se consigue por internet y demás, pero lo ideal necesita un mejor manejo. Es más efectivo, pero se necesita ver una serie de interacciones y demás. Pero una infusión, una tintura, en poca cantidad, ir viendo la dosis, que eso es lo que tiene de bueno la tintura. Son las distintas formas farmacéuticas en las que uno puede tomar la pasiflora. Después, si pasamos, tenemos la valeriana. La valeriana sí es más efectiva, más fuerte. Se da, por ejemplo, se ha probado, se han hecho ensayos en el estrés, por ejemplo, en el síndrome premenstrual, en el estrés, en la menopausia. La valeriana genera miorelajación, que no lo genera la pasiflora. Eso es importante porque, por ejemplo, el clonazepam es una benzodiazepina que actúan por mecanismos parecidos. Esto es un mecanismo más complejo, el de las plantas, pero actúan por medio del receptor al GABA, haciendo que entre cloro y entonces se reduzca la posibilidad de que dispare las neuronas de determinadas vías que tienen que ver con la ansiedad. La valeriana tenemos que es miorrelajante. Eso es importante porque hay gente que, por ejemplo, cuando quieren deshabituarse de los tratamientos con benzodiazepina, yo le doy mucho de estas plantas mezcladas, porque se generan sinergias entre todas estas, tanto pasiflora, valeriana, manzanilla, melisa. Se han estudiado sinergias
Y se ha visto que no es que uno mezcla porque como una bolsa de gato mete todo junto, no, es porque hay sinergias entre las distintas plantas. Entonces, la valeriana es miorrelajante, la pasiflora no lo es. La pasiflora lo que tiene que es antiespasmódica, como también lo es, si bajamos un poquito más, si bajamos a la otra, el tilo es el que menos efectividad tiene, a pesar de que tiene mucha fama, pero tiene menos efecto que las otras. Si bajamos un poquito, la melisa también tiene un efecto antiespasmódico, entonces para todo lo que es colon irritable anda muy bien. Para colon irritable lo que se usa mucho es el aceite de menta piperita, que viene, el pipermint. Aceite de menta que viene ya con... De menta piperita, que es una especie específica de la menta, viene en forma de aceite y se diluye, muy diluido, se ponen 2 o 3 gotas en una cucharada de aceite de coco o aceite de oliva, o se diluye en algún otro líquido, pero son 2 o 3, algunos plantean 2 o 3 veces por día, pero yo generalmente le doy 2 o 3 gotas por día y anda bien. ¿Y ese aceite aplaca mucho más el efecto de la ansiedad de cualquiera de las personas que tienen esto? Para colon irritable, específicamente para colon irritable, o sea que ansiedad, pero también tiene ese efecto antiespasmódico, que es como la estrella en colon irritables, dentro de lo que es lo natural, ¿no es cierto? La melisa lo que tiene interesante es que también tiene colina, por ahí dice colina en la composición. ¿Qué es lo que hace? Que sea ideal para los adultos mayores, porque tiene un efecto que ayuda a que se forme acetilcolina. La acetilcolina en la vía septohipocámpica es la que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Entonces, más allá que tiene un efecto sedante y muy bueno, es bueno para los adultos mayores muchas veces la melisa. La melisa lo que tiene que es antiviral también. Entonces se da muchas veces en cremas para herpes simples, que son por estrés. La mayoría de las veces son por estrés, aparecen por estrés, bajan las defensas, se expresa el virus y vienen extractos en geles generalmente con extracto de melisa. No hay muchas plantas para los virus y menos para el herpes. Esta la equinacia, la melisa son plantas que son, yo por ahí anoto, tengo en cuenta siempre las otras acciones más allá del efecto sedante, porque entonces hay estrés, como le digo, en una situación de colon irritable, hay estrés en una situación de un herpes, hay estrés acompañado de gastritis. Entonces, por ejemplo, pasamos a la manzanilla, que es una planta que doy cuando hay estrés, pero que a su vez es una persona que sufre de gastritis. Entonces tiene muy buen efecto en gastritis, es muy buen efecto antialérgico la manzanilla, más allá que es de la familia de las asteráceas, que tienen esta forma así de flor, que tienen lactonas esquiterpénicas que pueden generar a su vez alergia, pero si el paciente no es alérgico, es una planta para la alergia muy efectiva. Después si seguimos pasando, y el efecto antiespasmódico, la manzanilla. La naranja amarga, porque por ahí uno lo usa mucho, las hojas de naranjo, que es una planta más, pero más se usan las anteriores, más que esta por ahí más de forma casera. Si seguimos, esta es la que le quería mostrar. Este es el típico ejemplo de una planta adaptógena, la ashwagandha, la Witania somnífera. Esta se puso muy de moda hace un tiempo y yo por ahí no lo conocía mucho y me puse a leer, a averiguar y escuchar comentarios de gente que la había probado. Es una planta que es adaptógena, es sedante pero adaptógena, es como el ginseng, pero el ginseng levanta, esta aplaca. Pero a su vez es adaptógena. Adaptógena significa que ayuda a enfrentar el estrés. Entonces a regular ese aumento de cortisol que uno genera ante el estrés, ayuda a regular lo que sea el necesario para enfrentar el estrés, pero no tanto. Eso es lo que en definitiva hacen las adaptógenas. Aparte de levantar las defensas, mejorar la atención. Los rusos son los que han estudiado mucho las adaptógenas, empezaron a arrancar con el ginseng y después empezaron con la rhodiola rosea, que es una de las 2 plantas antidepresivas que menciono, que tiene un efecto más intenso como antidepresivo. Este tiene un efecto adaptógeno pero sedante. Entonces, como para dar un ejemplo de una planta adaptógena. En definitiva, es enfrentar el estrés. Como les digo, esta es una planta sedante adaptógena. Ondina, para ir sintetizando, porque ves el tiempo estirando en televisión, pero hay mucha gente que está viendo y pregunta cuál es el mensaje inmediato ante la depresión o la ansiedad. Primero, consultar con un profesional. Consultar con un profesional y hacer terapia. O sea, uno por ahí piensa, no, la terapia por ahí, bueno, si no justo no la obra social no se la cubre y demás, considera que es cara. Es mucho más caro sostener una neurosis.
que enferma, través de los años, que enferma el grupo familiar. Que enferma y que enferma a todos y que hace perder trabajos y demás, es mucho más barato que ir a terapia. Es mucho más caro, perdón, que ir a terapia. Bueno. Sostener una neurosis nomás, una neurosis obsesiva, el neurótico obsesivo que quiere tener el control de todo y demás, le sale mucho más caro que ir un tiempo a terapia. Bueno, creo que el mensaje está claro de todo lo que tiene que ver con esta esta no es la situación. solución. Claro, este es un paliativo, esto es para informar e ilustrar. Claro, es tratar el síntoma lo que estamos haciendo con esto, tanto con las drogas de la medicina oficial como con las plantas. Tratamos el síntoma. La causa de fondo va mucho más allá. Entonces que no nos quedemos ahí en la superficie. Bueno, es muy amplio el tema. Yo le propongo, Ondina, que para dentro de 30 días, el último lunes de septiembre, como es habitual, volver a retomar, me parece, ansiedad y depresión, porque es un tema muy amplio, ¿no? Sí, cómo no. Además sí, quedan muchos temas para abordar y hay muchas consultas de la gente. Hay alguien que, por ejemplo, pide el tema acufeno o tinnitus, pero creo que lo hablamos también ya hace un par de meses, ese tema, ¿no? Sí, ya lo hemos hablado. Sí, hay plantas, lo que hay que ver, porque hay algunas de las plantas que sirven para zumbidos y para vértigos, como el jengibre, que hay que ver si se da en extracto seco, pero hay que tener cuidado en el extracto seco, hay que tener cuidado con la presión arterial, no en si uno usa el jengibre como aperitivo no pasa nada, pero sí en extracto seco, y el ginkgo biloba, que se usa combinado por ahí para zumbidos, y hay que ver el tema de las cervicales. Muchas veces los acúfenos zumbidos son por contractura cervical, que lo evalúen. Cuando más contracturas están, más zumbido tienen. Es una de las causas posibles. Igualmente lo tiene que ver el otorrino, es un profesional. Especialidad, claro, tal cual. Ondina, como siempre, en 30 días más, el último lunes de septiembre, seguiremos tocando este tema de ansiedad y depresión. Bueno, como no. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. La doctora Ondina Motura, contándonos de estos temas en esta jornada de día lunes, y ya pasaron 35 minutos de la hora 15 en la Argentina, y como todos los días hacemos el pase con el colega y amigo Horacio Mogle. Horacio, buenas tardes, te vemos y escuchamos. 3 toneladas de todas las plantas que indicó la doctora para mí, por favor. ¿Le puedo ir encargando a la profesional? Sí, lo vamos a tomar en cuenta. Lo retiro. 3 toneladas pediste, que no es poco, 4x4. 3 toneladas. Corto, sí, tenés razón. Es mucho. De cada una de las plantas. Bueno. ¿Cómo? Es mucho, no, me parece. En absoluto. Me quedo corto. Para mí, me quedo corto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos sabés que te extrañé? Bueno, ya lo sabía. Ya me imaginé, ya me lo contaron, ya me lo dijeron. Así que no, ya sabes todo. O sea, digo, un periodista tiene que saber todas las cosas que pasan. Bueno, y te extraño, tío. No hagas esas cosas porque uno se pone mal, ¿me entendés? Te pido